Muy buenos días, amigo, amiga educando. Bienvenido a este video donde vamos a continuar con el tema de fracciones equivalentes. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la ampliación y en la reducción de fracciones. ¿En qué consiste esto? La ampliación y la reducción de fracciones son las mismas fracciones equivalentes de esta fracción o de alguna fracción. Solo que la ampliación es cuando nosotros aumentamos el denominador y el numerador, ¿sí? Lo aumentamos. Y la reducción es cuando el numerador y el denominador se van volviendo más pequeños. Es decir, que cuando ampliamos el entero se divide en más partes y cuando reducimos el entero se divide en menos partes. Entonces vamos a comenzar con una reducción, ¿sí? Vamos a comenzar con una reducción. Tenemos esta fracción 10 veinteavos. 10 veinteavos, es decir, que el entero se dividió en 20 partes iguales y de esas 20 vamos a tomar 10. Vamos a reducir esa fracción. Vamos a reducirla. Es decir, que ya no lo vamos a dividir en 20, sino en menos partes, ¿sí? Pero la fracción que obtengamos debe ser equivalente. Para reducir una fracción, necesitamos dividir tanto el numerador como el denominador entre la misma cantidad. Pero al momento de dividir, el resultado nos debe dar una cantidad exacta. Se recomienda iniciar con el 2, ¿sí? ¿Se puede dividir el 10 y el 20 entre 2? Sí. Entonces colocamos aquí 10 entre 2, 20 entre 2, y eso nos va a generar una nueva fracción. 10 entre 2, 5, 20 entre 2, 10. Ahí está. Entonces hicimos este proceso y obtuvimos este nuevo resultado. Y 5 décimos es una fracción equivalente a 10 veinteavos, pero reducida, ¿sí? El denominador es más pequeño. ¿Se puede seguir reduciendo esa fracción? Tenemos que seguir intentando. ¿Se puede dividir entre 3? No. ¿Se puede dividir entre 4? No. ¿Se puede dividir entre 5? Sí. ¿Sí? Vamos a dividir entre 5. Recuerden, tanto el numerador como el denominador, ambos valores se tienen o se deben dividir entre la misma cantidad. 5 entre 5, 1. 10 entre 5, 2. Y llegamos a esta última fracción. Esto es la reducción. El denominador se va haciendo más pequeño. ¿Cómo? Dividiendo tanto el numerador y el denominador entre la misma cantidad, entre 2, entre 5. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos la fracción 18 doceavos, ¿sí? 18 doceavos. Es una fracción impropia, ¿sí? Es una fracción impropia, pues el numerador es más grande que el denominador y la vamos a reducir. Es decir, que tanto el numerador como el denominador lo vamos a ir dividiendo en cantidades más pequeñas, pero exactas, ¿sí? Entonces comenzamos haciendo la división. Vamos a probar primero dividiendo entre 2. Dividimos entre 2, 18 entre 2, mentalmente o con calculadora, 9, 12 entre 2, 6, ahí está, 9 sextos. Es una fracción reducida, pero también equivalente a 18 doceavos. ¿Esta fracción se puede seguir reduciendo? Sí, la podemos seguir reduciendo. Vamos a probar. Entre 2 no se puede, ¿sí? El 6 sí, pero el 9 no. Vamos a probar dividiendo entre 3. Dividimos entre 3.
9 entre 3 mentalmente o con calculadora. 3. 6 entre 3. 2. El resultado que obtenemos es 3 medios. ¿Se puede seguir reduciendo? No, no podemos seguir reduciendo, pero lo podemos expresar o la podemos expresar como una fracción mixta, porque recuerden que esta es una fracción impropia. Entonces, ¿cómo lo representamos en fracción mixta? Dividimos 3 entre 2, nos toca a 1 nada más, por lo tanto va a ser un entero. Multiplicamos 1 por 2, 2. ¿Cuánto nos falta para 3? 1. Entonces la fracción mixta es un entero y un medio. Ahí está. Entonces esto es la reducción. Vamos a continuar ahorita con un ejemplo de ampliación. Muy bien. Vamos a continuar ahora con la ampliación de fracciones, ¿sí? La ampliación de fracciones es cuando tanto el numerador como el denominador hacemos números más grandes. A diferencia de la reducción, donde la reducción termina cuando ya no podemos seguir dividiendo, para la ampliación no existe como tal un fin, ¿sí? Un final de la operación, porque nosotros podemos seguir multiplicando, multiplicando, multiplicando hasta donde nosotros querramos. Lo único que nos va a marcar quizá cuando dejar de ampliar una fracción, pues es el tipo de ejercicio que tengamos. Entonces vamos a ampliar ahorita esta fracción 3 veces, ¿sí? 3 veces por números diferentes, ¿sí? Vamos a comenzar. Vamos a ampliarla multiplicando tanto el numerador, ¿sí?, como el denominador por 2, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador, ambos los vamos a multiplicar por 2. Entonces multiplicamos 2 por 2 es 4, ¿sí? 4. Y 3 por 2, 3 por 2, 3 veces 2, 6. Ahí está. Esta es la primera ampliación. 2 tercios y 4 sextos. Ambas son fracciones equivalentes, ¿sí? Ambas son fracciones equivalentes, pero una es ampliada 2 veces sobre la otra. Vamos a hacer una segunda ampliación ahora con la fracción de 4 sextos, ¿sí? Vamos a ampliarla ahora 3 veces, ¿sí? Vamos a ampliarla ahora 3 veces, es decir, que tanto el numerador como el denominador lo vamos a multiplicar por 3, ¿sí? Por 3. Entonces, multiplicamos 4 por 3, 4 veces 3, con sus tablas de multiplicar, 12, ¿sí? 6 por 3, ¿sí? 6 veces 3, igual con sus tablas de multiplicar, 18. Ahí está. Entonces tenemos una nueva fracción, 12 18avos. Estas tres fracciones son fracciones equivalentes, ¿sí? Es decir, que si dividimos un entero en 3 partes y seleccionamos 2, nos va a dar la misma superficie a dividir un entero en 6 y seleccionar 4, y lo mismo con 12 18avos. Vamos a hacer una última ampliación. Vamos ahora a ampliar por 5, ¿sí? Por 5, y multiplicamos 12 por 5 y 18 por 5. A lo mejor este tipo de multiplicaciones ya no se pueden hacer mentalmente, y lo que vamos a necesitar es utilizar una calculadora. Entonces siéntete libre en utilizar una calculadora. Aquí yo tengo una como la que les dan a ustedes en el IDEA. Entonces multiplicamos 12 por 5 igual a 60. Entonces ahí lo tenemos, escribimos el resultado, 60. Y en la parte de abajo, 18 por 5, hacemos la misma operación, 18 por 5
igual a 90. Ahí está. Y ahí vamos a terminar con la ampliación de este ejemplo. Entonces, esas 4 fracciones que acabo de escribir, las 4 fracciones son fracciones equivalentes, que ya sabes que representan fracciones equivalentes, lo vimos en videos anteriores, pero ahora las obtenemos ampliando o reduciendo. Vamos a ver un ejemplo más, un último ejemplo. Vamos a hacer la fracción 5 octavos, ¿sí? Es una fracción una fracción propia. Vamos a ampliarla, ¿sí? Vamos a ampliarla. Vamos a seguir ahora el orden inverso al que hicimos el primero. Iniciamos con 2, 3 y 5. Ahora vamos a iniciar con 5, ¿sí? Realmente no hay un orden para hacer la ampliación. Va a depender de lo que necesitamos, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Vamos a ampliar 5 veces, ¿sí? Vamos a ampliar 5 veces. 5 por 5, tablas de multiplicar, 25. 8 por 5, 8 veces 5, 40. ¿Sí? Ahí está. 5 octavos, 25 cuarentaavos son fracciones equivalentes. Una está ampliada 5 veces más que la otra. Vamos a hacer uno último, ¿sí? Vamos a ampliar ahora por 2, ¿sí? Nos vamos a saltar el 3. Vamos a ampliar por 2. Es decir, que tanto el numerador como el denominador, ambos los vamos a multiplicar por 2. 25 por 2 y 40 por 2. Ambas cantidades quizás son difíciles de multiplicar mentalmente, entonces hacemos uso de una calculadora para facilitarlo. 25 por 2 igual a 50. ¿Sí? 50. Y 40 por 2 igual a 80. Ahí está. Ahí la tenemos.